Capítulo 4. Objetivos. ¿Cómo beneficiarse de ellos? La Biblia dice: sin sueños e ilusiones, pereceremos. ¡Qué gran verdad! Pero debes saber que lo opuesto también es cierto. Con los sueños, podemos transformarnos de manera impredecible y original. En los capítulos anteriores, mostré cómo elegir los objetivos e iniciar su consecución. Ahora aprenderemos cómo dejar a esos sueños la tarea de moldear toda nuestra existencia. En primer lugar, hay que ser conscientes de que una vez establecido un objetivo que realmente interesa, ya no es la misma persona. Los verdaderos objetivos afectarán a casi todo lo que haga a lo largo del día y estarán con nosotros en todos los sitios a donde vayamos. Su manera de estrechar la mano, su forma de vestir, el tono de la voz, los sentimientos, etc., todo cambiará una vez que se tenga un objetivo. Esto se debe a que cuando interesa un objetivo de verdad, el resto de las cosas se relacionan solo con su consecución. Pero para que le atraigan los objetivos, para que se orienten toda su vida, es preciso que merezcan la pena. Cierta vez le pregunté a un señor: ¿cuál es su objetivo para este mes? Y me respondió: si al menos pudiese conseguir el dinero necesario para pagar estas malditas facturas. Ese era su objetivo. Ahora bien, no voy a decir que el pagar unas facturas no pueda ser un objetivo. Claro que puede serlo. Pero es un objetivo tan pobre. Desde luego, yo no lo pondría en la lista de las motivaciones más inspiradoras de la vida. No se salta el lunes por la mañana de la cama diciéndose uno mismo: vamos, adelante, tenemos otra oportunidad para obtener el dinero necesario para pagar esas malditas facturas. Plantearse unas metas transforma. Por lo tanto, se deben colocar muy alto. Sitúelas lo suficientemente fuera de su alcance como para que le obliguen a crecer y a estirarse. Sitúelas lo suficientemente altas como para excitar su imaginación y motivarle para la acción. Pero, así como debe ponerlas lo suficientemente altas como para atraer su interés, no las coloque tan lejos que pierda el aliento antes de empezar. El verdadero fin de los objetivos. Déjeme compartir con usted una idea apasionante. El verdadero valor del planteamiento de los objetivos no reside en que al final se consigue alcanzarlos. La adquisición de las cosas que se desea es un elemento secundario, estrictamente hablando. La razón principal de plantearse los objetivos es la de forzarse a convertirse en una persona que se propone alcanzarlos. Permítame le explico. ¿Qué es lo que más se debe estimar en una persona que se ha hecho millonaria? ¿El $1.000.000? Yo no lo creo así. Lo que más se debe valorar es toda la habilidad, conocimientos, disciplina, liderazgo y demás cualidades que se desarrollan para alcanzar tan elevada situación. Es la experiencia que se adquiere al planear y desarrollar estrategias. Es la fuerza interior que se activa para tener el suficiente coraje, firmeza de propósito y fuerza de voluntad, como para conseguir ganar $1.000.000. Dale $1.000.000 a alguien que no posea esa actitud de millonario y seguramente lo perderá todo. Pero quite toda su riqueza a un verdadero millonario y en poco tiempo amasará una nueva fortuna. ¿Sabe por qué? Porque los que se ganan con su propio esfuerzo el estatus de millonario desarrollan la habilidad, conocimiento y experiencia necesarios para repetir el proceso una y otra vez. Como puede ver, cuando alguien se convierte en millonario, lo que menos importa es lo que tiene. Lo más importante es lo que ha llegado a ser como persona. Ahora formulo una pregunta ante la que tendrá que reflexionar bastante. ¿En qué clase de persona debe convertirse para obtener todo lo que desea? ¿Por qué no escribe unas pocas ideas sobre esto en su cuaderno de anotaciones o en su agenda? Indique el tipo de habilidades que necesita ejecutar y los conocimientos que deberá adquirir. Las respuestas presentarán nuevos objetivos para su formación personal. Recuerde esta regla: los ingresos rara vez superan el nivel de desarrollo personal. Este es el motivo por el que todos nosotros debemos someternos a la autocrítica. A menudo doy un repaso a mi vida y me pregunto: bien, esto es lo que yo deseo, pero
¿Estoy dispuesto a convertirme en la persona que es necesario ser para conseguirlo? Si soy demasiado perezoso, si no tengo deseos de aprender, de leer, de estudiar y desarrollarme para convertirme en la persona que debo llegar a ser, no puedo confiar en atraer hacia mí lo que quiero obtener. De manera que cuando me planteo una oportunidad, debo decidirme entre cambiar mi persona o cambiar mis deseos. No se sobrecargue. Cuando se plantea objetivos, especialmente la primera vez, es muy fácil sentirse abrumado por el proceso. Mi consejo es el siguiente: relájese. Si siente que no está preparado para obtener lo que quiere, recuerde esto: su capacidad crecerá hasta equipararse a sus ilusiones. Este es el poder casi mágico de plantear los objetivos. Cuanto más trabaja sobre sus objetivos, mayor cantidad de nuevas oportunidades se presentarán. Y cada nueva oportunidad traerá la semilla para solucionar un problema anterior, aparentemente imposible de solucionar. De manera que no tenga miedo de emprender la tarea. El viaje le conducirá mucho más lejos de lo que puede pensar con la imaginación más creativa. Lo sé con certeza. La persona que yo era cuando tenía 25 años, precisamente cuando me encontré con el señor Schoff, es hoy un desconocido para mí. Yo ya no soy aquella persona. He cambiado. Y usted también puede hacerlo. Muchas personas temen iniciar un nuevo camino debido a anteriores penas y fracasos. Sus almas arrastran pesadas cadenas y si no se deshacen de ellas, se hundirán para toda la vida. Ni usted ni yo podemos hacer nada por el pasado. Está muerto, está enterrado. No lo podemos cambiar. Sin embargo, podemos hacer mucho por el futuro. No tiene por qué ser necesariamente la persona que era ayer. Puede introducir cambios en su vida, cambios absolutamente asombrosos, en un corto plazo de tiempo. Puede realizar modificaciones que ahora mismo es incapaz de imaginar, tan solo con darse la oportunidad de cambiar. Sus capacidades crecerán. Actuará con nuevas potencialidades y talentos que nunca imaginó poseer. Y según transcurra el tiempo, sacará nuevas reservas desde el fondo de su mente creativa. Antes de que se percate de ello, será capaz de realizar cosas que ahora parecen imposibles. Dominará cosas que nunca pensó poder dominar. Su imaginación dará a luz nuevas y creativas ideas. ¿Por qué son tan poderosos los objetivos? ¿De qué manera producen esos efectos? No lo sé. Supongo que la respuesta entra de lleno en esa especial categoría que yo denomino los misterios de la vida. Lo que sí puedo decir es que funciona. Descúbralo por sí mismo. Dese a sí mismo la oportunidad de ser todo lo que puede llegar a ser, a alcanzar todo lo que es capaz de alcanzar. Pedir. En la Biblia hay un pasaje que enseña todo lo que necesita saber para conseguir lo que desea. Esto es lo que dice: y todas las cosas que pidan en oración, teniendo fe, las recibirán. Es decir, pida lo que desea. De todas las cosas importantes que debe aprender, asegúrese de que ésta sea una de ellas. ¿Qué significa pedir? Pedir significa pedir lo que necesita. Y usted lo acaba de leer. Pida y recibirá. Analicémoslo un poco más. En primer lugar, la petición inicia en el proceso de recibir. Pedir es como apretar un botón que pone en marcha una increíble maquinaria, intelectual y también emocional. Tal como decía antes, no sé por qué o de qué manera lo hace, pero lo que sí sé es que da excelentes resultados. Hay una gran cantidad de cosas que funcionan igualmente bien, sin importar que entendamos o no el mecanismo que actúa detrás de ellas. Hágalas trabajar. Algunas personas nunca empiezan porque están siempre estudiando las raíces de la cuestión. Hay otras que prefieren recoger los frutos mientras los anteriores siguen entusiasmados con las raíces. Todo depende de la parte del árbol por donde quiere empezar. Yo recomiendo siempre empezar pidiendo. En segundo lugar, recibir, según se cita en la parte final del pasaje bíblico, no es ningún problema. No tiene que hacer nada para recibir, es algo automático. Entonces, recibir no es difícil.
¿Dónde está el problema? El problema está en saber pedir. El compañero dice, sí, pero te pasas el día trabajando y para cuando llegas a casa es ya tarde. Tienes que comer algo, ver un poco de televisión para relajarte y luego ir a la cama. No puedes quedarte levantado y pasando medianoche pidiendo y pidiendo. Y este sujeto no puede pagar las facturas. Es un buen trabajador, trabaja muchísimo. Es un trabajador honrado. Pero usted tiene que hacer algo mejor que trabajar muchísimo y ser honesto toda su vida, o terminará en la ruina y avergonzado. Tiene que convertirse en un buen pedidor. Ahora lo comprendo, te dice. Yo me levanté todos los días del año pasado y me esforcé mucho, pero en ningún lugar de mi casa hay una lista de todas las cosas que pido a la vida. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está su lista? En tercer lugar, recibir es como el océano, no tiene fin. Esto es verdad. La vida misma es como un océano. No hay escasez de éxitos y de triunfos. No están sujetos a predestinación, de manera que cuando llega su turno, ya lo han repartido todo. No. Si esto es cierto, ¿dónde está el problema? El problema está en que la mayoría de la gente va a este océano de oportunidades con una cucharita de café. ¿Ha captado la imagen? Una cucharita de café. Dado el tamaño del océano, ¿puedo sugerirle que cambie su cucharita por alguna herramienta más grande? ¿Qué le parece una tina? No es lo mejor que puede hacer, pero al menos los chiquillos no se burlarán. Considere 2 ideas más acerca del pedir. En primer lugar, pida con inteligencia. La Biblia no dice, pide inteligentemente. Pero a mí no me cabe la menor duda de que eso es lo que intenta decir. De manera que no pida sin sentido. Pida de forma clara y concreta. Pedir inteligentemente incluye también las condiciones. ¿A cuánta altura? ¿Qué longitud? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué tamaño? ¿Qué modelo? ¿Qué color? Describa lo que desea. Defínalo. Recuerde que los objetivos bien definidos funcionan como imanes. Cuanto más claros, con más fuerza le atraerán. En segundo lugar, pida con fe. La fe es el aspecto más infantil. Significa que cree que va a conseguir sus deseos. Tenga la fe de los niños. Crea sin el escepticismo y cinismo de la persona adulta que hay en usted. Muchos de nosotros nos hemos hecho demasiado escépticos. Hemos perdido la maravillosa inocencia y la fe y confianza infantil. No deje que esta pérdida lo detenga. Crea y tenga fe en sí mismo y en sus objetivos. Y sienta su propia excitación como los niños. El entusiasmo juvenil. No hay nada más contagioso. Los niños piensan que pueden hacer cualquier cosa. Quieren saberlo todo. ¡Qué fantástico! Odian ir a dormir. Y esperan con ilusión el momento de saltar de la cama a primeras horas de la mañana. Los niños son capaces de hacer 1000 preguntas, y justamente cuando cree uno que se va a liberar de ellos, hacen otras 1000 preguntas más. Le llevan casi hasta el límite, pero realmente su curiosidad es una virtud. Cuando consiga volver a encender su propio sentido infantil de entusiasmo curioso, estará en el verdadero camino de convertirse en un experto en pedir. Planteamiento de objetivos y administración del tiempo. La administración del tiempo es tema muy socorrido hoy en día. Al público se le ofrecen toda clase de libros, programas de audio, videos y seminarios para saciar su hambre de información sobre la forma de emplear el tiempo de una manera más productiva. ¿Y usted qué opina? ¿Desea llegar a controlar mejor su tiempo? En ese caso, debe entender lo siguiente. Sin objetivos, es imposible administrar el tiempo con eficacia. La productividad es el resultado de unos objetivos bien definidos. La distribución del tiempo no tiene sentido crítico si los objetivos no están clara y vívidamente planteados en la mente. Es así de sencillo. Esta es una de las varias razones por las que escribir los objetivos en un papel es tan importante. Prioridades. Una de las dificultades con la que nos enfrentamos en esta era industrializada es que hemos perdido el sentido de las estaciones, al contrario de los granjeros, cuyas prioridades varían según las estaciones.
Nosotros somos indiferentes al ritmo natural de la vida, y como resultado, nuestras prioridades están descompensadas. Permítame que le explique lo que quiero decir. Para un granjero, la primavera es la época más activa. Es cuando tiene que trabajar a lo largo de toda la jornada, levantándose antes de la salida del sol y continuando en el campo cuando suenan las campanadas de la medianoche. Debe poner a todo su equipo a trabajar a toda su capacidad, porque solo tiene una pequeña época para plantar sus cosechas. Luego vendrá el invierno y apenas tendrá nada para mantenerse ocupado. Hay una lección encerrada en todo esto. Aprenda a emplear las estaciones de la vida. Debe decidir cuándo derrocharlas a manos llenas y cuándo tomarla con calma, cuándo adelantarse a los demás y cuándo dejarla correr su curso. Es muy fácil continuar como siempre, trabajando de 9 a 5 y perder el sentido natural de las prioridades y los ciclos. No permita que un año se funda en el siguiente en un idéntico desfile de tareas y responsabilidades interminables. Observe con interés sus propias estaciones. De lo contrario, perderá la perspectiva de los valores y de lo verdaderamente sustantivo, lo principal y lo secundario. Un punto importante a la hora de establecer prioridades es aprender a diferenciar lo principal de lo secundario. He aquí una pregunta que debe hacerse antes de tomar una decisión. ¿Es importante o es secundario? Haciéndose esta pregunta con sus objetivos siempre a la vista, reducirá en gran medida el riesgo de perder el tiempo en proyectos de menor valor. En el mundo de la venta se nos enseña que solo existe un tiempo importante. Es el tiempo en que estamos con el posible cliente. Todo el tiempo invertido en el largo camino hacia el cliente, por muy necesario que sea, es solo un tiempo secundario. Muchos vendedores invierten más tiempo en el camino hacia que con el cliente, y sus ingresos lo reflejan. Por eso, para vender, nosotros enseñamos: no cruces la ciudad sin antes haber cruzado la calle. El concepto de espacios importantes y secundarios tiene otra aplicación. Significa también, en asuntos importantes, no emplees tiempos secundarios. Es muy fácil llegar a tener trastocada la escala de valores. Un padre pasa 3 horas viendo la televisión y solo 10 minutos jugando con los niños. Un gerente se pasa la mayor parte del tiempo llenando fichas y formularios y muy poco tiempo animando a los empleados. Hay muchas personas que han perdido el sentido de lo que es trivial y de lo que es importante. De la misma manera, este concepto se debe aplicar al dinero. No invierta cantidades importantes de dinero en asuntos secundarios, y a la inversa. No trate de ahorrar en asuntos de gran importancia. Mucha gente se gasta una fortuna en comida para su cuerpo y muy poco en alimentos para su espíritu y su mente. Sería una estupidez gastar más dinero en fusilerías que en libros, programas de audio o video que sean altamente instructivos. El mejor empleo del tiempo y del dinero consiste en invertirlos allí donde su valor es máximo. Es lo que se llama inversión prudente para un resultado máximo. Concentración. Cualquier atleta profesional puede relatar historias sobre el terrible costo de la falta de concentración. Un descuido momentáneo y te adelantan en el último metro. Y allí se esfumaron el primer puesto, la medalla e incluso una buena cantidad de dinero. No deje que esto le ocurra. Ponga la máxima atención en todo lo que haga. Cuando escriba una carta, concéntrese. ¿Intenta solucionar un problema? Concéntrese. ¿Está conversando amigablemente? Concéntrese. No se puede imaginar el efecto que esa concentración puede ejercer sobre toda su vida. Naturalmente, también hay momentos para dejar vagar su imaginación, pero hágalo precisamente en un momento especialmente dedicado para ello. Y cuando se abandone plácidamente, no haga nada más. Salga para dar un paseo por la playa o un recorrido por las montañas, lejos de la presión de la vida. Deje que la brisa juguetee con sus cabellos y eleve su mente hacia el infinito. Sueñe despierto. Le hará un gran bien.
pero hágalo solo en el momento del día expresamente reservado, en el momento para soñar despierto que usted ha designado. En todos los demás momentos, concéntrese. Una dosis de realismo. Es el último punto a considerar. Incluso con el plan de acción más cuidadosamente preparado, no conseguirá todo lo que desea. Lo sé. ¿Cómo puedo ahora decir esto, después de haber estado tanto tiempo mostrando cómo conseguir todo lo que desea? ¿Estoy actuando con una doble imagen? ¿Por qué no va a poder conseguir todo lo que desea? Porque, amigo mío, este mundo es así. A veces granizará sobre su cosecha, o lloverá en sus desfiles o en su fiesta. A veces las termitas de la vida lo roerán hasta los cimientos. Usted dirá que no es justo. Quizá no. Pero ni a usted ni a mí nos consultaron a la hora de planificar este mundo. Debemos aceptarlo tal cual es. Sin embargo, la buena noticia es que hay muchísimas buenas noticias para usted. Si trabaja con el sistema que le acabo de enseñar, obtendrá con creces sus recompensas. Alguna vez fracasará, pero la mayoría de las veces conseguirá lo que desea. Con esto tiene una gran ventaja, la mayor de este mundo avaro. Objetivos. Eres capaz de todo cuando te sientes inspirado por ellos. Eres capaz de cualquier cosa cuando crees en ellos. Todo puede ocurrir cuando actúas sobre ellos. Solamente pido que pruebe este sistema durante 90 días. Pruébelo. Es posible que funcione para usted mejor de lo que ha funcionado para mí. Se lo deseo con todo mi corazón. Segunda estrategia. Busque la sabiduría. Capítulo 5. El sendero de la sabiduría. Una de las estrategias fundamentales para disfrutar de la vida consiste en disponer de la información necesaria para alcanzar la meta deseada. Cuando se sabe lo que se necesita conocer, es muy útil también saber cómo se puede reunir este conocimiento. Una de las mejores cosas que el señor Schoff hizo por mí en aquellos primeros días fue convencerme del valor del estudio. Me dijo: si deseas triunfar, estudia el triunfo. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si quieres hacer dinero, estudia la adquisición de la riqueza. Los que consiguen esas cosas no lo hacen por mero accidente. Es cuestión de estudiarlas primero y de practicarlas después. ¿Quiere intentar adivinar cuántas personas toman la riqueza como materia de estudio? Efectivamente, muy pocos. Teniendo en cuenta la cantidad de hombres y de mujeres que buscan la riqueza y la felicidad, es lógico pensar que harán serios estudios sobre ello. ¿Por qué no lo hacen? Es otra cosa más de las que incluyo en la categoría de misterios de la vida. Hace varios años aprendí que la Biblia es una fuente de inmejorables consejos. Hay una frase en ese libro sorprendente que dice: busquen y hallarán. Ese es el camino para descubrir nuevos conocimientos que crean a su vez nuevas ideas. Buscar. Para encontrar algo, primero hay que buscarlo. ¿Necesita una gran idea para cambiar su vida? Muy pocas veces surgen sin más. Pero si inicia una búsqueda diligente de los conocimientos que necesita, es posible que la verdadera idea surja cuando menos lo espera. Atrapar los tesoros del conocimiento. Esta es otra palabra que merece reflexión. Atrapar. Las grandes ideas se presentan en forma fugaz y caen fácilmente en el olvido. Esto también puede aplicarse a los buenos momentos que hacen que la vida merezca ser vivida. Por eso es tan importante aprender a atrapar las cosas que realmente interesan. Primero, aprenda a captar los momentos especiales. Utilice una cámara fotográfica. Haga un buen número de fotografías. La facultad para captar un acontecimiento en una fracción de segundo es un fenómeno del siglo XX. Y qué fácil es considerar a los fenómenos como elementos garantizados. Permítame contarle una experiencia. En la década de los 90, me invitaron de manera periódica a dar unas conferencias en Taiwán. En mi último viaje para unos cursos de fin de semana, había unas 1000 personas en el auditorio. ¿Adivina cuántas cámaras había en toda la sala? Efectivamente, 1000 cámaras. Cada persona había traído su cámara para captar esos momentos.
los nuevos amigos, las nuevas experiencias. Al final de la conferencia, pasaba una gran parte de mi tiempo posando para las fotografías. ¿Ha visto alguna vez fotos de hace varias generaciones? Por desgracia se conservan relativamente pocas. Pero, ¿no sería maravilloso disponer de suficientes fotografías que nos contasen la historia de cómo era la vida realmente hace 100 años? De manera que deje su indiferencia. Asegúrese de guardar su historia completa en un tesoro compuesto de fotografías y videos. Otra manera de atrapar el conocimiento es tener una biblioteca personal. No me refiero a esos libros que el decorador dispuso porque hacían juego con el resto de los muebles. Me refiero a aquellos libros cuyas hojas están bien marcadas y repasadas, los que ha elegido y estudia y subraya de continuo. Libros con notas escritas al margen, libros que le ayudaron a moldear su filosofía sobre los valores de la vida. Estos son un verdadero tesoro que merece la pena atrapar. Hoy en día, con nuestro más amplio concepto de la comunicación, yo incluiría también como tesoro los programas de audio y videos con los que formamos nuestro carácter para una vida mejor. Serán también una herencia especial para nuestros hijos. Finalmente, querrá atrapar todo el conocimiento que adquiera según va viviendo su vida. Por eso, le animo a que, como aprendiz serio de la riqueza y la felicidad, utilice un diario como el centro de acopio de todas las ideas que se crucen en su camino. De esta forma, el diario se convertirá en un tesoro increíble de ideas empresariales, sociales, culturales, ideas sobre inversiones, sobre maneras de vivir. ¿Se imaginan lo que puede valer todo eso? Desde luego, esa clase de herencia es mucho más valiosa que su anticuado reloj. ¿Cómo obtener la sabiduría? Hay dos formas de conseguir la sabiduría. Una es aprender lo que le enseña su propia vida, y la segunda es estudiar la vida de los demás. Reflexión personal. Analice la experiencia de su vida. Aprenda a reflexionar, que es el acto de ponderar los acontecimientos de su vida con la intención de sacar enseñanzas. Yo suelo referirme a este proceso como el reinicio del CD. Los acontecimientos de su vida son la mejor fuente de información. De manera que no repase su vida simplemente, saque conclusiones de ella. Sea consciente de todo lo que le ocurre a su alrededor, y así marcará los surcos del disco del día profundamente en su cerebro despierto. Hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Hay momentos para la acción y otros para reflexionar. La mayoría de nosotros apenas dedicamos tiempo a la reflexión seria. Nuestra agenda, completamente ocupada, nos hace abandonar esa parte fundamental de la fórmula para el éxito. Al final de cada jornada, tómese unos minutos para revisar los acontecimientos del día, dónde ha ido, qué ha hecho, qué dijo. Analice lo que salió bien y lo que fue un fracaso, lo que desea repetir y lo que se propone evitar. Intente recordar los incidentes con toda viveza. Acuérdese de los colores, las vistas, los sonidos, las conversaciones, las experiencias. Ya lo saben, la experiencia puede convertirse en un bien preciado, en medio de pago, en moneda, en una increíble fuente de valor. Pero se convertirá en todas esas cosas solo si recuerda esa experiencia, la analiza y saca de ella algo de valor. Porque no es lo que le ocurre a una persona lo que hace que su vida alcance una meta u otra muy diferente. Más bien, lo que determina la meta a alcanzar es lo que esa persona hace con lo que le sucede. Ya para hacer algo positivo en la vida, debemos extraer toda la información valiosa de ella. Otra buena época para reflexionar es al final de periodos más largos, al finalizar la semana, el mes o el año. El último día de la semana, reflexione unas horas y analice los acontecimientos de esos 7 días. A fin de mes, tómese un día, y al finalizar el año, una semana, para revisar, analizar y reflexionar sobre todo lo que le ha ocurrido en su vida. Las personas geniales han aprendido la forma de recoger el pasado e invertirlo en el futuro. Cuando mi padre cumplió los 66 años, le dije:
Papá, ¿te imaginas lo que tiene que ser el recoger los 65 años e invertirlos en el 66º? ¿Ha pensado alguna vez sobre la vida de una manera similar? Esta es la forma de hacerla productiva y apasionante de continuo. No se permita vivir simplemente otro año más. En vez de eso, recoja la experiencia de los otros años e inviértala en el próximo. No tenga simplemente otra conversación. Al contrario, reúna la experiencia de sus pasadas conversaciones y aplíquela a su próxima conversación. De manera que debe empezar una nueva disciplina. Observe su propia vida y descubra las cosas que ocurren en este mundo y también cómo ocurren. Que nunca se diga que vivió su vida sin descubrir nada acerca de ella. Es posible que no pueda realizar todo lo que descubra, pero sí es importante que descubra todo lo que puede hacer. No deseará vivir su vida para al final descubrir que solo ha vivido un 10% de ella y que el otro 90% lo malgastó. Al estudiar su vida, asegúrese de concentrarse tanto en los aspectos positivos como en los negativos, en los éxitos como en los fracasos. Los llamados fracasos pueden servirnos de gran ayuda si nos enseñan lecciones valiosas. A menudo, los fracasos son mejores maestros que los éxitos. Una de las formas en que aprendemos a hacer las cosas bien es haciéndolas mal. El hacer las cosas mal es una valiosa fuente de enseñanza sobre la vida. Ahora bien, le sugiero que no tome demasiadas clases. Si ha estado haciendo las cosas equivocadamente durante 10 años, yo no recomendaría seguir otros 10. Pero si es usted capaz de aprender con rapidez, no hay ni mejor ni más efectivo camino para aprender que la experiencia personal. Cuando me encontré con el señor Shaw, trabajaba desde hacía unos 6 años. Al poco tiempo de conocernos me preguntó: Jim, ¿cuánto hace que trabajas? Y se lo dije. ¿Y cómo te va? Me volvió a preguntar. No muy bien. Le respondí un poco irritado al tener que admitirlo. Entonces te sugiero que no trabajes más, me contestó. 6 años son muchos para andar por el mal camino. Y luego me preguntó: ¿y cuánto dinero has ahorrado en esos 6 años? Nada, volví a admitirlo avergonzado. Arqueó sus cejas y me dijo: ¿y quién te vendió ese plan? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan fantástica! ¿Dónde había conseguido ese desastroso plan? Porque todos trabajamos con el plan de otro. Lo que hace falta saber es con el de quién. ¿A quién le ha comprado usted el plan? Debo decir que estas confrontaciones iniciales con sus propias experiencias del pasado serán dolorosas, especialmente penosas si se han cometido tantos errores como yo había cometido. Pero piense en el premio. Piense en los progresos que puede hacer cuando finalmente encare esos errores. Aprender de los demás. Otra forma de aumentar sus conocimientos es a través de la experiencia de otras personas. Y se puede aprender tanto con el éxito de otras personas como sus fracasos. Una de las razones de que la Biblia sea tan buena consejera es que reúne muchas historias humanas que reflejan con igual imparcialidad los aspectos positivos como negativos. Algunas historias se denominan ejemplos. Su mensaje es: haz lo que estas personas hicieron. Otras historias son denominadas avisos, con un mensaje que dice: no hagas lo que estos idiotas hicieron. ¡Qué riqueza informativa! Sin embargo, hay otro mensaje más. Si su pequeña historia llega alguna vez a reflejarse en el libro de otro, asegúrese de que lo sea en forma de ejemplo y no de aviso. Para aprender de los otros, se pueden utilizar 3 vías. 1. Leer la literatura publicada, libros, videos y CDs. 2. Escuchar la sabiduría o la tontería de los demás. 3. Observar a los triunfadores y a los derrotados. Vamos a analizar una por una estas 3 maneras de aprender. Libros y audios. Todos los grandes triunfadores que he conocido son grandes lectores asiduos. Leen, leen y leen. Su curiosidad es la que les impulsa a leer. Simplemente ellos necesitan saber. Continuamente están buscando nuevos caminos para mejorar, para llegar a ser más perfectos,
recuerde esta frase: todos los triunfadores son buenos lectores. Durante largo tiempo, el publicar siempre se asimilaba a escritos impresos sobre papel como los libros. Hoy en día, también podemos aprender a través de lo que se publica por medio del milagro electrónico. Son programas de audio y video, excelentes medios para adquirir conocimientos. Muchas de las personas más ocupadas que conozco utilizan la electrónica moderna para aprender en los intervalos improductivos. Por ejemplo, escuchan la radio mientras conducen el coche. Escuchar CDs o usar un DVD es un medio muy fácil para alumbrar ideas innovadoras y aprender nuevas habilidades. ¿Sabe que existen miles de libros, CDs y videos sobre cómo ser más fuerte, más decidido, mejor orador, director más efectivo, amante más apasionado, sobre cómo aumentar su influencia, buscar novia, hacerse más original, empezar un negocio y otros miles de útiles temas? Y sin embargo, muchas personas no utilizan la riqueza de este conocimiento puesto a su alcance. ¿Cómo se explica esta desidia? Aún hay más. ¿Sabía que miles de grandes triunfadores han pasado las historias de su vida al papel impreso? Y así y todo, muchísimas personas no quieren leerlos. ¿Tiene alguna explicación? Me imagino que nuestro compañero, que está muy ocupado, nos dice: está bien, pero te pasas el día trabajando. Cuando llegas a casa ya es muy tarde. Tienes que comer algo, ver la televisión para relajarte un poco y luego irte a dormir. No puedes quedarte levantado y pasarte medianoche leyendo y leyendo. Y ese es el compañero que no consigue pagar a tiempo sus facturas. Es un buen trabajador, trabaja muchísimo, es un trabajador honrado. Pero se puede ser un trabajador honrado y trabajar muchísimo toda su vida y terminar arruinado, avergonzado y desconcertado. Es preciso llegar a ser algo más que un buen trabajador. Hay que convertirse en un buen lector. Y si no le gusta leer, pues puede escuchar unos buenos CDs en el camino hacia casa. ¿No le parece? Sin embargo, no es necesario que lea libros o escuche CDs durante toda la noche, aunque si está arruinado tampoco es una mala idea. Todo lo que le pido es que dedique 30 minutos a aprender. Eso es todo. ¿Quiere hacerlo verdaderamente bien? Entonces alargue esos 30 minutos hasta 1 hora. Pero como mínimo que sean 30 minutos. Y otra cosa más, no lo deje ningún día. Pierda una comida, pero no los 30 minutos de aprendizaje. Todos podemos permitirnos pasar sin alguna comida, pero ninguno de nosotros debe consentir perder para siempre esas ideas, ejemplos e inspiración. La Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre. Nos dice también que debemos alimentar nuestras mentes y nuestros espíritus, cuyo alimento son las palabras. Desgraciadamente, la mayoría de las personas sufren de malnutrición espiritual y mental. Recientemente comenté con mis empleados. Algunas personas leen tan poco que tienen raquitismo cerebral. Pero no se trata solo de nutrir la mente. Debe asegurarse también de tener una equilibrada dieta mental. No dé a su espíritu solo material fácil. No se puede vivir con azúcar mental. Piense en su tiempo de lectura como un momento para encontrar tesoros de ideas. Y si alguno tiene una buena excusa para no encontrar el tesoro de las ideas, al menos durante 30 minutos al día, o para no gastar algún dinero en la adquisición de conocimientos, me gustaría oír esa excusa. Algunas excusas no se las creería. Yo le digo: Juan, he descubierto una mina de oro. Tengo tanto oro que ya no sé qué hacer con él. Ven y toma todo lo que quieras. Y Juan me contesta: pero no tengo pala. Bien, pues cómprate una. Y Juan dice: ¿sabes lo que cuesta una pala hoy en día? Por lo tanto, invierta el dinero. Compre los libros y los CDs que necesite para su formación autodidacta. No ponga límites cuando se trata de invertir para un futuro mejor. El señor Schoff me introdujo en el mundo de los libros desde un principio. Él me decía: edúcate a ti mismo. La educación normal te proporcionará solo resultados normales. Comprueba los ingresos de las personas con una educación normal. Y mira si eso es lo que deseas. Si no lo es,
Si deseas más que la media, debes autoeducarte. De manera que me propuse formar mi propia biblioteca y hoy en día tengo una de las mejores. El señor Schoff me recomendó un par de libros para empezar. Uno era la Biblia. Yo tenía una, y gracias a mis padres conocía a fondo sus 66 libros, por lo que pensé que el inicio no había sido del todo malo. Pero luego insistió en que comprase Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Si no lo ha leído todavía, le sugiero que salga inmediatamente a comprar un ejemplar. Yo debo haber leído ese gran libro varias docenas de veces. Necesitaba volverlo a leer. El señor Schoff me decía: La repetición es la madre de la habilidad. Y tal como estaba la cuenta corriente de mi banco, yo necesitaba grandes cantidades de habilidad. Mirando retrospectivamente, la información de ese libro me ha valido decenas de miles de dólares. Cuando lo compré, pensé que su costo era alto. Con esto aprendí una gran lección. Puede haber una gran diferencia entre costo y valor. Antes de encontrarme con el señor Schoff, yo solía preguntar: ¿y cuánto cuesta? Pero él me enseñó a preguntar: ¿y cuánto vale? Cuando comencé a basar mi vida en el valor de las cosas, en lugar de en su precio, empezaron a ocurrir muchos acontecimientos positivos. Recuerda, eres lo que lees. Lo primero que hago cuando visito a alguien es echar un vistazo a su biblioteca. Descubro más a través de sus libros y CDs que con todas las conversaciones mano a mano. Generalmente una biblioteca, o la falta de ella, me permiten deducir lo que la persona piensa, o si es que piensa realmente. La elección de libros o CDs revela las ideas, deseos y valores predominantes en esa persona. ¿Qué dice su biblioteca sobre usted? ¿Ya lo ve? Leer libros no es un lujo para momentos de ocio. Para los que desean crecer se convierte en una necesidad. De manera que no sea como alguno de mis amigos que piensan que graduarse en la universidad o escuela técnica les da derecho a no volver a leer un libro jamás. Comience a leer. Lea aquellos libros cuyo contenido puede ayudarle a desencadenar toda su potencialidad interior. ¿Está haciendo cálculos sobre todos los libros que debe leer? Entonces, voy a darle una buena noticia. No tiene absolutamente ninguna necesidad de leer todos esos libros. Intente leer 2 libros a la semana. Si le parece demasiado, elija 2 que sean muy delgados para empezar con ellos. Hágalo así durante 10 años y al final habrá leído 1000 libros. ¿Cree que los conocimientos adquiridos al leer 1000 libros pueden influir en las diversas dimensiones de su vida? Puede estar seguro de que lo harán. Ahora bien, si no ha estado leyendo 2 libros a la semana en estos últimos 10 años, lleva un retraso de 1000 libros con relación a los que lo han hecho. Comienza a darse cuenta de la increíble desventaja con la que se encontrará dentro de 10 años, recorriendo el mercado de trabajo, habiendo leído 2000 libros menos que los demás. En las selecciones de personal rigurosas, servirá como material de desecho, le destrozarán y luego le despedirán sin contemplaciones. Pero eso no es todo. También desaprovechará algunas oportunidades maravillosas por falta de conocimientos. Su filosofía y sus conocimientos serán demasiado superficiales y no le servirán de nada ante la dureza de la vida. La falta de aptitudes, de conocimientos, de vida interior, de valores firmes, de estilo propio de vida, todo ello es el resultado de no leer libros. Recuérdelo, el libro no leído es el único que no le puede ayudar. Nunca podrá leer demasiados libros, pero sí demasiados pocos. Escuchar. Escuchar es una manera maravillosa de aprender. Permítame proponerle una idea un tanto rara. Elija a una persona triunfadora e invítela a comer. Una persona pobre, y todos somos pobres comparados con algún otro, por muy bien que vayan nuestros asuntos, debería gastar su dinero en invitar a una persona rica. ¿Y qué hacer luego? Está perfectamente claro. Escuchar. Adelante, inténtelo. Gástese 50, 60, 80, incluso $100.
Pida los 9 platos del menú completo. Empiece con los entremeses y pregunte. Deguste la ensalada, le llevará unos 15 minutos y sostenga la conversación. Saborear un enorme solomillo le llevará unos 45 minutos y continúe haciendo preguntas. Pida el postre. Intente alargar la comida cuanto pueda. Vea si es posible hacerla durar 2 horas. Si consigue que una persona de élite hable con usted durante 2 horas, puede aprender estrategias y actitudes suficientes como para multiplicar sus ingresos y cambiar toda su vida. Pero, desde luego, tiene toda la razón. Los pobres no invitan a comer a los ricos. Ese es probablemente el motivo de que sigan siendo pobres. El compañero le dice, si es rico, que se pague su comida. Yo no voy a gastarme el dinero. Además me paso el día trabajando y para cuando llego a casa es ya muy tarde. Tengo que comer algo, ver la televisión para relajarme y luego ir a la cama. No puedo perder el tiempo buscando a un hombre rico para invitarlo a comer. Y este es el hombre que se retrasa en sus pagos. Es un buen trabajador, trabaja muchísimo, es un trabajador honrado. Pero se puede estar trabajando muchísimo toda la vida y ser honrado, y terminar en la ruina y desgraciado. Debe de llegar a ser algo más que un buen trabajador. Tiene que ser un buen oyente. Observar. La tercera manera de aprender de los demás es observarles. Observe lo que hacen las personas que triunfan. ¿Por qué? Porque el éxito deja huella. Mire cómo el que es triunfador estrecha la mano de alguien. Preste atención en cómo el hombre de éxito formula sus preguntas. Las personas que triunfan poseen las costumbres y maneras del éxito. Ellos mismos crean los modelos de conducta triunfante, de la misma manera que los vagabundos crean el modelo de conducta de los perdedores. ¿Desea ascender? Observe a sus superiores. ¿Quiere amasar tanto dinero como su tío? Observe cómo maneja su dinero y también su estilo de vida. Uno de los motivos por los cuales necesita acudir a conferencias dadas por personas importantes es una excelente idea, es porque se les puede observar bien. Ningún libro ni CD de audio, por buenos que sean, tienen tanta fuerza comunicativa como la silenciosa comunicación visual. Por este motivo, los videos se están convirtiendo en una herramienta maravillosa para la comunicación total. Hágase un buen observador. Intente obtener alguna pista que pueda ayudarle a mejorar su vida. Invertir en el futuro. La búsqueda del conocimiento es una de las estrategias para alcanzar la riqueza y felicidad. ¿Qué idea tan atractiva es emplear el tiempo en una búsqueda orientada, consistente y disciplinada del conocimiento? Pero como con todo lo que es valioso, también por ello se debe pagar un precio, y esto, por desgracia, frena completamente a muchos. La búsqueda del conocimiento requiere realizar una inversión, y harán falta 3 tipos de inversión para embarcarse con éxito en esta aventura. En primer lugar, hará falta invertir dinero. La compra de libros, CDs, la asistencia a seminarios, etc., cuesta dinero. Por lo tanto, le recomiendo que cree su propio fondo para la educación. Ahorre todos los meses algún dinero e inviértalo en la búsqueda de conocimientos. Invierta dinero en cultivar al gran gigante dormido en su interior. ¿Qué le costará el dinero? Apenas nada. ¿La posible recompensa? Un potencial casi ilimitado. Más importancia que el dinero la tiene el tiempo. El tiempo es una inversión importante, esencial. Lo comprendo. Una cosa es pedirle dinero a una persona y otra muy distinta pedirle su tiempo. Y no hay otra forma de hacerlo. No existen atajos. Hasta que no se invente la máquina que se pueda conectar con el cerebro para que nos enseñe todo, el aprendizaje lo debemos hacer a base de tiempo valioso. Afortunadamente, la vida tiene una rara manera de recompensar las grandes inversiones con grandes consecuciones. La inversión en tiempo que hace ahora será el catalizador de futuras grandes empresas. Por último, deberá invertir esfuerzo. Tendrá que esforzarse de verdad. Se necesita mucho más esfuerzo para aprender seriamente que para asimilar conocimientos casualmente sin planificación. En todas las formas de aprendizaje, ya sea observándose a sí mismo, observando a los demás o por medio de la lectura,
Los conocimientos que adquirirá estarán en relación directa con la intensidad de su esfuerzo por aprender. Una mente proyectada hacia el aprendizaje es como un rifle mental y su blanco son las ideas. Y el enfocar requiere mucho esfuerzo de concentración. Pero, precisamente, ese esfuerzo abrirá las compuertas para que las grandes ideas rieguen su vida y pongan en marcha la magia especial que le acerquen a la riqueza y la felicidad. Tercera estrategia. Aprenda a cambiar. Capítulo 6. El milagro del desarrollo personal. Un día el señor Schoff me dijo: Jim, si quieres ser rico y feliz, aprende bien esta lección. Trabaja con tesón, pero estudia con mayor tesón todavía. Desde entonces, no he dejado de trabajar en mi propio desarrollo personal, y debo admitir que ha sido el propósito más exigente de todos. Este tema del desarrollo personal dura toda la vida. Recuerde, es mucho más importante llegar a ser algo en la vida que todas las riquezas que pueda acumular. En su trabajo, la pregunta que debe hacerse no es ¿cuánto gano?, sino ¿en qué me estoy convirtiendo? El conseguir y el convertirse son los gemelos siameses. Lo que llegas a ser tiene una gran influencia sobre lo que consigues obtener. Expongamos esta idea de otra forma. Casi todo lo que posee hoy lo ha conseguido convirtiéndose en la persona que usted es hoy. De manera que este es el gran axioma de la vida. Para tener más de lo que ahora tiene, sea más de lo que ahora es. Supérese personalmente. Hágase más listo, más habilidoso, más laborioso. Ese es el punto hacia donde debe dirigir su atención. De otra forma, tendrá que conformarse con el axioma del no cambiar, que dice: si continúa siendo como hasta ahora, si no cambia, nunca conseguirá todo lo que podía haber estado a su alcance. Los ingresos rara vez son superiores al valor personal. A veces los ingresos se incrementan de forma espectacular, pero si no aprende a dominar las mayores responsabilidades que la riqueza conlleva, normalmente se hundirá de nuevo hasta alcanzar el nivel que pueda manejar. Si alguien le da $1.000.000, lo primero que debe hacer es convertirse en millonario. Un hombre muy rico dijo: si coges todo el dinero del mundo y lo repartes por igual entre todos sus habitantes, ese dinero volverá pronto a los mismos bolsillos en que antes estaban. Es muy difícil conservar las riquezas que no se han obtenido por medio del desarrollo personal. Valor. En aquellos primeros días había muchas cosas que no comprendía bien. A menudo me preguntaba: ¿cómo es posible que a una persona le paguen $2.000 y a otra $4.000 al mes? Si ambas trabajan en la misma empresa, manejan el mismo producto, tienen la misma antigüedad y son de idéntica procedencia. Parece un poco raro. ¿Por qué una persona representa el doble económicamente que otra? Y hablando de compensación, ¿cuál es la diferencia entre $2.000 y $4.000 al mes? Y no me diga que la diferencia son esos $2.000, porque esa contestación la podía haber dado yo también en aquellos momentos de ignorancia. Debe ser cuestión de tiempo, de horas, pensaba. Algunas personas trabajan mejor porque tienen más tiempo. María seguramente trabaja bien porque tiene mucho tiempo disponible. Si tuviese el tiempo de María, también yo trabajaría bien. Claro que pensar así es de tontos. Nunca se puede tener el tiempo de los demás. Un hombre me dijo en cierta ocasión: si tuviese un poco más de tiempo, conseguiría mucho más dinero. Y yo le respondí: entonces, olvídate de ese dinero. Nadie tiene más tiempo. ¿Dónde se puede encontrar más tiempo? Cuando suenan las 12 campanadas de la medianoche, se acabó el día. Ya no hay más tiempo. Y si insiste en encontrar más de 24 horas en un día, vendrán a buscarle y le encerrarán en alguna institución poco recomendable. Por lo tanto, si no puede disponer de más tiempo, ¿qué es lo que puede hacer para obtener resultados económicos diferentes? La respuesta es crear valor. El valor produce la diferencia. Nunca podrá crear más tiempo. Sin embargo,
usted puede hacerse más valioso. El valor es un concepto primordial en economía. Es igual que trabaje en una cadena de montaje o que venda productos o servicios. Se le paga por su valor. Ya sé que su aportación de valor al mercado se hace en un tiempo, pero a usted no le pagan por el tiempo, sino por el valor, por su productividad. El compañero nos dice equivocadamente: gano $20 la hora. No es cierto. Si fuese verdad, podría quedarse tranquilamente en casa y ordenar que le manden el dinero. No, no se le paga por las horas. Se le paga por el valor que ha creado en las horas que ha estado trabajando. El pago por horas es simplemente una forma tradicional de medir anticipadamente el valor creado por el trabajo. Por eso es muy importante preguntarnos: ¿tengo alguna posibilidad de duplicar mi valor y por tanto ganar el doble a la hora? ¿Hay alguna forma de hacerme 2, 3 o 4 veces más valioso cada hora? Y la respuesta es: naturalmente que sí. Puedes llegar a ser más valioso si... Siempre habrá algún sí, ¿no es cierto? La vida es conocida como la gran sí. Harry Truman dijo una vez: la vida es un continuo sí. Si trabaja en primer lugar en sí mismo. Es muy fácil aburrirse, descorazonarse. El compañero nos dice: tengo 10 años de experiencia. No sé por qué no me van mejor las cosas. No se da cuenta de que su experiencia no es de 10 años, sino la de un año repetida 10 veces. En 9 años no ha intentado ninguna innovación, no ha hecho ninguna mejora. Todo el mundo quiere ganar más dinero, pero algunas personas lo buscan en lugares equivocados. El compañero nos dice: necesito más dinero, voy a hablar con el jefe. Tenga cuidado, porque he descubierto que los jefes son bastante reacios a jugar con el dinero de la empresa y no son partidarios de los aumentos rápidos e imprevistos. Nunca he visto a ningún jefe ponerse contento de repente y triplicar sin motivo el sueldo de un empleado. Algunos dicen: nos declararemos en huelga para conseguir mayores salarios. El problema es que, una vez hecha la primera huelga, luego tendrá que repetirla cuando haya que renovar el contrato. Por otra parte, solicitando aumentos conseguirá poco, lo justo para ir tirando. Se puede seguir tirando con un pedacillo de pan y con un par de zapatos, pero eso no es para usted. No está leyendo este libro para recoger solo las migajas que caen de la mesa de la vida. Usted quiere participar del festín, ¿no es cierto? Conozco a muchos vendedores que todavía creen en milagros. Les puede oír cómo dicen: vamos a comprar esos libros que enseñan trucos para vender. Llenamos los catálogos con esas ideas, los pobres clientes quedarán deslumbrados y antes de que se den cuenta, les habremos sacado su dinero. Bien, puede intentarlo, pero mi experiencia me indica que si lo que vende no tiene verdadero valor, terminará en la ruina. Lo importante, lo que cuenta, es lo que consigue con su esfuerzo productivo, no las limosnas que recibe pidiendo ni el fruto de sus engaños. Hubo un tiempo en que creía que la productividad, la laboriosidad, provenían de agentes externos. Luego descubrí que la verdadera laboriosidad solo se da en los mejores lugares, en los más inteligentes. Buscaba las respuestas en el mundo exterior. Pero luego comprendí que el éxito y la felicidad no son valores que se pueden perseguir. Son valores que deben desarrollarse en nuestro interior. A menudo me preguntan: ¿cómo puedo conseguir unos ingresos superiores a la media normal? La respuesta es muy sencilla: conviértase en una persona superior a la media normal. ¿Y cómo? Para los participantes, es una buena idea comenzar por mejorar su manera de estrechar la mano hasta conseguir hacerlo mejor que la mayoría. Muchas personas que desean triunfar no se preocupan siquiera de mejorar su apretón de manos, con lo sencillo que sería hacerlo, y no prestan atención. No lo comprenden. ¿Quiere ser superior a la media? Entonces utilice una sonrisa superior a la media, un interés por los demás superior a la media, un afán por ganar superior a la media. Esto lo cambiará todo. Nada hay más desatinado que buscar un empleo superior con un sueldo superior a lo normal.
sin tener una productividad superior a lo normal. Yo lo llamo frustración. Antes solía decir, confío en que las cosas cambiarán. Esa era mi única esperanza. Si las condiciones no cambiaban, me iba a encontrar con serios problemas. Entonces descubrí que nada iba a cambiar y sentí que me ahogaba. Hace tiempo di unas conferencias en Honolulu a un grupo de ejecutivos provenientes de todo el mundo. Cuando uno de ellos me preguntó, Señor Ron, usted conoce a muchos personajes importantes del mundo. ¿Qué cree que pasará en los próximos 10 años? Y entonces yo le respondí, caballero, conozco a las personas más influyentes de la Tierra, y por eso puedo decirle lo que va a ocurrir exactamente. Cuando oyeron esto, todos quedaron en silencio y continué. Basándome en las personas que conozco y en mi propia experiencia, he llegado a la conclusión de que en los próximos 10 años, las cosas van a seguir igual que antes. ¿No se alegra de que se lo haga saber también a usted? Cualquiera no se atreve a decir eso. Debo admitir que lo dije principalmente para desinflar un tanto a aquel grupo de pomposos jefazos, pero también porque es una verdad como un templo. La marea sube, y luego, efectivamente, luego baja. Ha ocurrido así desde hace más de 6,000 años de historia, y probablemente también con anterioridad. Amanece radiante el alba, ¿y luego qué? Luego oscurece. Así es como ha ocurrido desde hace más de 6,000 años. Ya no deberíamos sorprendernos por eso. Si cuando el sol se esconde en el ocaso, un hombre dijese, ¿qué ha pasado?, le contestaríamos que el sol tiene que ponerse al atardecer, ¿no es cierto? La estación siguiente al otoño es, acertamos otra vez. Y por favor diga, ¿cuántas veces sigue el invierno al otoño? Siempre, sin fallar. Desde hace al menos 6,000 años. Ciertamente algunos inviernos son más largos y otros más cortos. Algunos son muy duros y otros benignos. Pero de todas maneras, siempre vienen después del otoño. Eso no va a cambiar. A veces le parecerá lógico, otras le sorprenderá lo que ocurre. A veces las cosas salen bien, otras es un continuo desastre. A veces los acontecimientos suenan lejanos, otras se encuentra uno en el ojo del huracán. Ya lo sabe, esto no va a cambiar. Desde hace más de 6,000 años de historia, la vida es un conjunto de oportunidades y dificultades. Las cosas son así. El compañero nos dice, bueno, entonces, ¿cómo cambiaré mi vida? Y la respuesta es, tu vida cambiará solo cuando cambies tú. Siempre que hablo, ya sea dirigiéndome a los ejecutivos de las empresas o a los jóvenes universitarios, mi mensaje es idéntico. La única manera de que las cosas mejoren es que usted mejore, que se perfeccione. Las estaciones de la vida. Ahora escribiré 2 frases que deseo que mediten. La primera es, la vida y el comercio son como las estaciones del año. La segunda es, uno no puede cambiar las estaciones del año, pero sí puede cambiarse a sí mismo. Ahora, sirviéndonos de estas 2 frases como guía, vamos a analizar las estaciones de la vida y la mejor forma de sacarles provecho. Invierno. Tiempo de fortalecerse. En primer lugar, sobre todo, aprenda a vencer al invierno. Hay inviernos de todas clases. Inviernos económicos, cuando los lobos financieros acechan a su puerta. Inviernos personales, cuando nuestro corazón se hace añicos. Tiempo de invierno, desengaños, soledad. Así es como nacieron los blues. De forma que la cuestión es cómo combatir el invierno. Algunas personas cogen el calendario, arrancan la hoja correspondiente a enero e intentan convencerse de que enero ya no existe. Esta es la solución infantil, que no lleva a ninguna parte. Permítame decirles lo que las personas maduras hacen en invierno. Se robustecen, se hacen más sabios, se hacen mejores. No es una mala idea utilizar el invierno para desarrollarse personalmente. Antes de entenderlo de esta manera, me pasaba los inviernos soñando con el verano. No comprendía. Entonces,
En cierta ocasión en que atravesaba una sensible baja en las ventas, el señor Schoff me dijo: no desees que las cosas sean más fáciles, desea ser mejor. No desees menos problemas, desea tener más habilidad para resolverlos. No desees que eliminen pruebas en tu camino, sino desea sabiduría para superarlas. Desde entonces, aunque debo decir con toda sinceridad que no les doy la bienvenida a los inviernos, los he empleado para armarme esperando a la primavera. Y esta siempre llega puntualmente después del invierno. Primavera. Tiempo para sacar ventaja. Aprenda a sacar ventaja en primavera. Su colocación es estupenda, justo después del invierno. Las oportunidades después de la dificultad. Expansión después de recesión. Casi de manera automática. Dios es un genio. La primavera es el momento para sacar ventaja. Anote estas dos palabras: sacar ventaja. No permita que la temperatura agradable le confunda. Si quiere estar satisfecho en el otoño, ahora es el momento de plantar las semillas. De hecho, todos tendremos que elegir entre estas dos cosas. O sembramos bien en primavera, o tendremos que pedir en el otoño. Por lo tanto, aproveche el tiempo en primavera para hacer el mayor número de cosas posibles. A cada uno de nosotros se nos concederán unas pocas primaveras solamente. Los Beatles escribieron: «La vida es tan corta». Y para John Lennon, la vida resultó cortísima en las calles de Nueva York. Verano, tiempo de vigilar y cuidar. Aprenda a abonar y proteger sus cosechas en el verano. Puede estar completamente seguro de que apenas termine de sembrar, llegarán los insectos y la cizaña, intentando destruir la cosecha. Y lo conseguirán si no lo evita. Gran parte del éxito consiste en aprender también a proteger lo que usted ha conseguido, lo que ha creado. Esto es lo más importante que aprendemos en verano. Hay dos grandes verdades que el verano nos enseña y se deben tener en cuenta. En primer lugar, debe aprender que todo bien o riqueza será atacado. No me pida las razones del ataque, porque yo tampoco las conozco, pero sé que ocurrirá así. Todos los jardines serán invadidos por plagas. No suponerlo de esa manera supone una candidez muy peligrosa. En segundo lugar, aprenderá que se deben defender todas las cosas de valor. Todos los valores, sociales, políticos, maritales, comerciales, deben ser defendidos. Todo jardín debe cuidarse bien en el verano. Si no defiende lo que cree y desea, llegará el otoño y le habrán quitado todo. No le quedará nada. Otoño. Tiempo de aceptar responsabilidades. El otoño es la estación en que recogemos los resultados de nuestros esfuerzos de primavera y verano. Se puede definir la madurez como la capacidad para aceptar la plena responsabilidad sobre la cosecha que hemos cultivado, sea esta escasa o abundante. Aceptar la responsabilidad es una de las más elevadas expresiones de la madurez humana y una de las más penosas. Al llegar ese día se pasa de la infancia a la madurez. Se deja de ser niño y se convierte uno en adulto. Aprenda a recibir el otoño sin excusa ni quejas. Si lo ha hecho bien, no necesita excusas. Si lo ha hecho mal, las quejas son ridículas. No es fácil hacerlo. Pero en la madurez se debe actuar así. Yo solía tener muchos problemas de este tipo en aquellos primeros días. Por si alguien me lo preguntaba, solía llevar una lista con todas las razones por las que no trabajaba bien, no vendía bien y no lo hacía bien. Mi lista, que con gran prevención había denominado razones para no hacerlo bien, incluía gran cantidad de coartadas y excusas. Culpaba al gobierno. El gobierno ocupaba el lugar privilegiado en mi lista. Echaba la culpa a los impuestos. Mira lo que queda después de que te descuentan todos los malditos impuestos. Me quejaba de los precios. Vas a un supermercado con $20 y no compras ni media bolsita de chucherías. Echaba la culpa a la meteorología. Echaba la culpa al tráfico. Me quejaba de mi automóvil y de los fabricantes de automóviles.
Echaba la culpa a mis problemas familiares. Siempre están intentando hundirme moralmente. Echaba la culpa a mis cínicos vecinos. Echaba la culpa a todo el municipio. De manera que tenía buenas razones que me impedían hacerlo bien, o al menos yo creía que me lo impedían. El señor Schoff era muy amable, pero le gustaba ir directamente al grano. Un día me miró con expresión enigmática y me preguntó: Jim, solo por curiosidad, dime por qué te ha ido mal hasta ahora. Una pregunta muy agradable, ciertamente. Intentando quedar lo mejor posible, decidí enumerar todas las razones de mi lista. No sé de dónde saqué la falta de vergüenza para hacerlo, pero lo hice. Enumeré una por una toda la lista de razones: el gobierno, los impuestos, los precios, en definitiva, todo. Él me escuchaba pacientemente mientras le iba explicando todos los conceptos de la lista. Cuando terminé, pasó unos momentos echando un vistazo a la lista y por fin, sacudiendo desaprobatoriamente la cabeza, me dijo: Hay solamente una falla en esta lista. No apareces tú. Después de eso, rompí en 1000 pedazos mi lista de razones para no hacerlo bien. Cogí una hoja de papel nueva y puse el siguiente encabezamiento: yo. Un espíritu negro lo explicaba muy bien. No es mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mi hermana, sino yo. Oh Señor, yo soy el que necesita una oración. Solía acusar a todas las cosas ajenas por mi falta de progresos, hasta que descubrí que el problema era yo mismo, que el fallo estaba en mi interior. Lo que ocurre en el mundo no determina en absoluto sus ingresos o sus realizaciones. Lo que ocurre, ocurre, y le ocurre a todo el mundo. 2 hermanos tenían un padre alcohólico que les maltrataba. Uno de ellos se convirtió en un criminal, el otro se hizo juez. El mismo hecho produce 2 resultados completamente distintos. ¿Cómo puede ser eso? Estas diferencias se deben a que lo importante no es lo que ocurre, sino lo que cada uno hace con lo que le ocurre. Puede ocurrir cualquier cosa, ¿no es verdad? He oído cientos de historias. He sido también parte de esas historias. Podríamos estar contando historias de la guerra durante días enteros. ¿Ha oído hablar de la ley de Murphy? Murphy ha establecido una ley que dice: si algo puede fallar, fallará. Y es verdad. Yo también he fallado varias veces, y una de ellas me costó $2 millones. Fue algo desastroso. Me costó bastante tiempo recuperarme del golpe. Debo admitir que, para algunas personas, 2 millones no es una suma tan grande, pero para mí era todo lo que tenía. Cuando pierdes todo lo que tienes, por poco que sea, siempre es muchísimo. Antes, si perdías todo tu dinero y te quedabas sin un centavo, podías considerarte acabado. Hoy en día, si estás arruinado, te dejan empezar de nuevo a base de dinero prestado. Si aceptas, te enterrarán bajo el peso de los créditos. Pero son cosas que pasan. Cada uno tiene sus propias historias que contar. Alguien dirá: sí, pero usted no comprende los desengaños que he sufrido. Vamos, hombre, todo el mundo ha tenido desengaños. Los desengaños no son un premio especial reservado para usted. La cuestión es: ¿qué piensa hacer con ellos? Autolimitaciones. Para triunfar, debemos esforzarnos por desprendernos de esas autolimitaciones que suponen un freno a nuestro desarrollo personal. Y sea quien sea la persona, siempre habrá 3 autolimitaciones contra las que tendrá que luchar. Permítanme que les dé una pequeña explicación sobre las 3. La autocomplacencia es la primera limitación, y es peligrosa, fundamentalmente por su carácter acumulativo. Cuando dejamos sin hacer una tarea de poca importancia, no parece que vaya a pasar nada grave. Y si dejamos sin atender algunos asuntos de poca monta al cabo del día, al final parece que la jornada no ha ido tan mal. Pero si permite que sucedan unos cuantos de esos días, se encontrará con un año desastroso. La acusación es otra autolimitación.
En algún momento o en algún lugar, todos hemos culpado a alguien por algo. Hemos tenido un largo entrenamiento en esta autolimitación desde el tiempo del jardín con árboles frutales, donde el hombre dijo: «Ha sido la mujer que tú me diste, ella me ha tentado». Y la mujer seguramente hizo lo mismo. Echó la culpa a la serpiente. ¿Por qué señalamos a los demás en lugar de mirar hacia nuestro interior y analizar nuestros defectos? El ego intenta defenderse de esa manera, acusando a los factores exteriores, para así no tener que enfrentarnos a nuestras propias debilidades y fracasos. Este debió ser mi motivo principal para elaborar aquella ridícula lista de razones. Uno de los elementos favoritos de la lista era el costo elevado de casi todas las cosas. Un día, después de escuchar mi débil explicación sobre el costo de un objeto, el señor Schoff me interrumpió y me dijo: Escucha, Jim. Tu problema no es el costo. No es que cueste mucho. El problema es que no te puedes permitir comprarlo. Y estaba en lo cierto. Nunca le eche la culpa a algo. Si continúa eludiendo la responsabilidad y culpando a algo, siempre estará en la ruina y desilusionado. Nunca ganará lo bastante. Pero si empieza a enfocar la responsabilidad en términos de yo, en lugar de hacerlo siempre hacia algo, pronto experimentará una mejora de su desarrollo personal y también de sus ingresos. Las excusas son la tercera limitación que nos imponemos a nosotros mismos, y es un pariente muy cercano de la acusación. ¿Puede adivinar cuántos tipos de excusas hay en el camino? Millones. Y la gente crea otro millón más en el transcurso de su vida. De hecho, la gente es capaz de realizar grandes esfuerzos con el fin de encararse con la verdad, porque la verdad les dice que los responsables son ellos. Yo creo que mucha gente prefiere tener 1.000.000 de excusas a tener $1.000.000. No es posible tener las dos cosas a la vez. De manera que ahora tenemos la gran pregunta a la que debe dar contestación. ¿Qué va a hacer usted empezando desde hoy para mejorar, para perfeccionarse a sí mismo? Realmente todo se reduce a eso. Si no se desprende de algunas de sus autolimitaciones, los 5 años próximos serán idénticos a los 5 anteriores, y además será 5 años más viejo. Pero si carga con sus responsabilidades y elimina las autolimitaciones, podrá llegar a ser 5 años mejor. ¿No es esto más apasionante? Hay muchas personas que tienen poca fe en su propia capacidad. Muchas veces se preguntan: ¿de qué soy capaz yo? ¿Qué puedo hacer para cambiar el desarrollo de mi vida? En primer lugar, voy a responder de una forma global a esas preguntas. Puede realizar los hechos más destacables, aunque les zarandeen los vientos más huracanados de la vida. Las personas son capaces de realizar cosas casi imposibles cuando se ven precisados o impelidos a ello. Una madre levantará un coche de 2 toneladas de peso si es preciso para salvar a su hijo. Un hombre sobrevive al hambre y a la enfermedad de un campo de concentración porque sueña con ver de nuevo a su familia. Los emigrantes inician su nueva vida lavando platos y al cabo de unos años, a base de penurias y ahorro, instalan su propio negocio dando trabajo a varios nativos. Hechos destacables. También he descubierto que los niños son capaces de realizar verdaderas hazañas siempre que se les presente la ocasión de hacer cosas importantes. Solo hace falta separarles del televisor y preparar algo que suponga un desafío para su cuerpo o para su espíritu. Llegarán a convertirse en grandes personajes. También he descubierto que, aunque no tengan nada importante que hacer, tampoco se puede prever lo que van a llegar a ser. Pero este es otro asunto. Los seres humanos pueden realizar acciones extraordinarias porque ellos mismos son extraordinarios. No somos ni amibas, ni peces, ni pájaros, ni perros. Nosotros podemos transformar la nada en algo. Unos centavos en una fortuna. El desastre en triunfo. Un perro, por el contrario, empieza royendo huesos. ¿El motivo? Simplemente que es un perro. No tiene capacidad de crear.
de manera que acepte el hecho de ser extraordinario. Complázcase y aproveche esta particularidad tan maravillosa. Bucee en su interior y saque al exterior todas sus extraordinarias facultades humanas. Las tiene allí. Solo esperan a ser descubiertas y utilizadas. Una vez que consiga despertar todas sus facultades, será capaz de modificar todo lo que necesite modificar. Si no le gusta cómo son las cosas ahora, cámbielas. Si no es suficiente, cámbielo. Si no le conviene, cámbielo. Si no le gusta, cámbielo. Pero recuerde, podrá cambiar a mejor cualquier cosa cuando usted haya cambiado a mejor. Porque usted no es ni una planta, ni un animal, que solo pueden actuar según les dicta el instinto. Es un ser humano, el sujeto más inteligente y destacable de la creación. Usted y yo somos lo suficientemente inteligentes como para creer que podamos cambiar con solo leer un poco de introspectiva filosófica. Hará falta mucho más que eso. ¿Qué más necesitaremos? Quizás será mejor decirles en primer lugar qué es lo que no nos va a ayudar para nada. Algunos nos dirán, el entusiasmo es la base de todo. El entusiasmo marca la diferencia entre éxito y fracaso. Se oye hablar mucho sobre el entusiasmo en estos últimos tiempos. El viejo cliché sobrevive. En las típicas reuniones de ventas todavía se escucha la vieja centinela entonada por un coro de vendedores ojerosos. Para ser entusiasta, debes sentir con entusiasmo. Pero ya lo ve. El entusiasmo por sí solo no sirve de gran ayuda. Lo siento. Después de haber danzado, saltado y gritado de entusiasmo, quedan todavía muchas cosas por hacer. Y a no ser que las haga, las cosas no cambiarán. Un hombre puede sentir una gran ilusión por poder levantar 100 kilos de peso hasta que lo intenta en el gimnasio. Entonces, necesita otro tipo de ilusión. Una ilusión a largo plazo que lo llevará a entrenarse hasta conseguir levantar los 100 kilos. A este tipo de ilusión, nosotros lo denominamos disciplina. Francamente, la disciplina es el único medio para conseguir el triunfo. Es el único vehículo para progresar realmente. Si hay algo por lo que merece la pena apasionarse, es por la disciplina. Apaciónese por su capacidad para realizar las cosas necesarias que le permiten crecer y progresar. Esa es la verdadera ilusión y el verdadero apasionamiento. Lo otro es simplemente pánico esperanzado. ¿Cómo cambiar? Nadie comprende tan bien como yo la dificultad inherente a todo cambio en los viejos y persistentes modos y costumbres. Pero las costumbres empiezan a cambiar cuando nuestro concepto de la vida cambia. La mayoría de nosotros no experimentamos grandes transformaciones traumáticas y globales. No. Para la mayoría de nosotros, el cambio se produce en el proceso evolutivo de pequeños y casi imperceptibles cambios. Continuamos esforzándonos en la dirección adecuada, mejorando alguna facultad aquí y allá, desarrollando otras, hasta que al fin nos damos cuenta de que hemos dado un vuelco radical de un elemento importante de nuestra vida. Los 3 campos de desarrollo personal. En su afán para lograr el desarrollo personal, hay 3 campos que debería tener en cuenta. Debe intentar desarrollarse espiritual, física y mentalmente. Perfeccionamiento espiritual. Debo confesar que me considero un simple aficionado en este campo, debido a que en mi casa se vivía una profunda fe. Mi padre era predicador, y yo, para bien o para mal, soy hijo de un predicador. Crecí lleno de amor hacia la obra creadora de Dios, pero con independencia de las creencias, y este libro se ha escrito para hombres de todos los orígenes y creencias. Estimo que cada uno debe evaluar individualmente el crecimiento y el cambio que desea realizar en este campo tan vital. Los valores éticos y espirituales le ayudarán a construir una firme base por cimentar sus esfuerzos en busca de la riqueza y la felicidad. Perfeccionamiento físico. La Biblia nos enseña que debemos de tratar a nuestros cuerpos como templos.
Y verdaderamente las normas bíblicas son muy elaboradas y concretas en cuestiones higiénicas. Pero por encima de la higiene, será necesario tener en cuenta el embellecimiento del templo, vistiéndonos de una manera acorde con nuestro deseo de triunfar. La forma en que aparecemos ante los demás tiene un gran efecto sobre nuestra valoración ante los demás. Debemos reconocerlo. De hecho, la Biblia recoge en otra frase la obligación de cuidar nuestro aspecto exterior para los hombres y nuestro interior para Dios. La gente mirará nuestro exterior, al menos inicialmente. Dios mirará siempre hacia nuestro interior. Ahora bien, puede pensar que la gente no le deberá juzgar por su apariencia personal, y en parte tiene razón. Pero le aseguro que le juzgarán por su aspecto exterior. Por eso mismo, debe tenerlo en cuenta y presentarse siempre vestido adecuadamente. Hay cientos de libros escritos sobre este tema, de manera que pida consejo a su librero o en la biblioteca. Otra cuestión del desarrollo físico es que le exige estar en forma. El cuerpo y la mente trabajan unidos, y para que su mente disponga de la fortaleza necesaria para trabajar y esforzarse, su cuerpo deberá estar en la mejor forma física posible. ¿Hace diariamente una tabla de ejercicios gimnásticos? Si no lo hace, busque una que pueda conseguir con facilidad y empiece a practicarla. Además de eso, vigile sus comidas y la alimentación suplementaria que toma. Perfeccionamiento mental. Para la mayoría de las personas, el desarrollo mental se paraliza a una edad muy temprana. Una vez conseguido un empleo satisfactorio, es fácil para muchos abandonar su perfeccionamiento mental. ¿Ha oído hablar de la curva de aprendizaje acelerado? Desde el mismo instante del nacimiento hasta los 8 años, nuestra curva progresa con gran velocidad. Aprendemos una sorprendente cantidad de cosas de una manera rapidísima, pero cuando nos vamos haciendo mayores y encontramos un puesto en el mercado de trabajo, nuestra curva de aprendizaje se hace plana. En el pasado, lo que se deseaba era un stop de vida mediocre. Se podía aceptar esta etapa sin crecimiento mental. Y he dicho, se podía, porque ahora ya no es verdad. Estas últimas décadas nos demandarán un crecimiento continuo y un aprendizaje ininterrumpido. Debido al ritmo acelerado con que la tecnología está cambiando, nadie puede hoy aferrarse a un empleo y confiar que se mantenga con el mismo contenido durante 25 años. Aquella mentalidad de, mi abuelo trabajó aquí, mi padre también, y ahora trabajo yo, ha muerto, matando con ella las esperanzas de los que se niegan a aceptar la necesidad de crecer y adaptarse. ¿Se imagina lo que puede llegar a ser si mantiene a lo largo de toda su vida una curva acelerada de aprendizaje? ¿Puede imaginarse las habilidades que desarrollará y la capacidad de juicio que alcanzará? Un camino fácil hacia la disciplina. Puesto que adoptar la costumbre de desarrollarse personalmente requiere un esfuerzo constante, que solo es capaz de proporcionar una buena disciplina, permítame que le indique el secreto para obtener la disciplina. Empiece con pequeños actos disciplinarios y fusiónelos. Entremézclelos unos con otros. Descubrirá gradualmente que practicando con pequeñas disciplinas conseguirá dominar alguna importante, alguna que le parecía imposible de superar. Le aconsejo fijarse como objetivo algo pequeño, algo que pueda hacer con poco esfuerzo y proponérselo como un desafío. Cuando lo haya superado, búsquese otro desafío. Después de cierto tiempo, cuando se presenten los grandes desafíos, será capaz de arrastrarlos con plena confianza. ¿Desea bajar de peso? Empiece por comer pan tostado sin untarle mantequilla. ¿Desea hacer un viaje por Europa? Empiece a ahorrar todas las semanas $20. ¿Desea mejorar su puntualidad? Empiece por levantarse media hora antes. ¿Desea realizar ventas de $50 millones? Empiece con ventas de $10,000. Como decía Robert Schuller, pulgada a pulgada, toda la carga amarrada. Pero si nunca emprende tareas pequeñas, nadie, ni usted mismo, confiará en usted para las grandes empresas.
No actúe como aquel hombre que salió de su casa pavoneándose de que iba a sanear las pérdidas de su empresa, cuando no había sido capaz de equilibrar su propio presupuesto personal. ¿A quién quería engañar? Sabemos que una cosa afecta a todas las demás, y a su vez se ve afectada por cada una de ellas. Cada disciplina, o falta de ella, afecta a todas las demás disciplinas. Un hombre puede decir equivocadamente: esto es lo único en lo que fallo. Es imposible. Una actuación mala en un tema concreto afectará negativamente a todo el resto de su actuación. ¿Por qué? Porque actuando a un nivel inferior del que es capaz, genera una pérdida de estima hacia sí mismo. Y la falta de autoestima es uno de los mayores enemigos del éxito. Automotivación. Cuando hace tiempo realicé una gira de conferencias por Australia y concedí una entrevista a la prensa, me preguntaron: «Señor Ron, ¿es usted uno de esos motivadores americanos?». Y yo respondí: «No, la realidad es que soy un hombre de negocios. Puedo compartir mis ideas y experiencias, pero la motivación tiene que salir de cada persona. Cada uno debe motivarse a sí mismo». Me costó mucho tiempo comprenderlo, pero al fin me di cuenta de que no puedes cambiar a los demás. Y Dios es testigo de que lo intenté. Cierta vez estaba coordinando a un grupo de vendedores completamente inútiles. Comprendí que era hora de demostrar mi habilidad. Lo sentía como un desafío y me dije: voy a hacer de ellos unos buenos vendedores aunque muera en el empeño. ¿Se imagina lo que me pasó? Que casi me muero. Se busca a la gente, no se contrata a gente incapaz y se la convierte en capaz. Desde luego, ellos pueden cambiarse a sí mismos, pero ni usted ni yo podemos hacerles cambiar. Algunas personas me preguntan: ¿cómo puedo contratar a la persona adecuada? Y yo les respondo: tiene que buscar a la persona adecuada. Es la mejor respuesta que puedo darles. La primera regla para un director de personal avispado es: no lleve a sus patitos a una escuela de águilas. ¿Por qué? Porque no conseguirá nada. Todo lo que obtendrá serán unos patitos desgraciados. Jamás se elevarán como las águilas. Continuarán con sus graznidos y luego volverán junto a usted gimiendo. Lo sé, ya lo he intentado. Recientemente, un anuncio de un periódico sobre una cadena hotelera me llamó mucho la atención. El título de cabecera decía: «Nosotros no enseñamos a nuestros empleados a ser agradables». Naturalmente esto me impresionó. En caracteres más pequeños, el anuncio continuaba: «Simplemente contratamos personas agradables». ¡Qué manera tan inteligente de resumirlo! La motivación es algo misterioso. ¿Por qué un vendedor visita a su primer cliente a las 7 de la mañana y otro se levanta de la cama a las 11? No lo sé. Es también parte de los misterios de la vida. Doy una conferencia a 1000 personas. Uno se acerca a mi mesa y me dice: voy a cambiar toda mi vida. Otro, sin embargo, sale disimulando un bostezo y murmurando entre dientes: siempre me toca oír las mismas tonterías. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no surge el mismo efecto en los dos? Otro misterio. Un millonario dirige su charla a 1000 personas diciéndoles: yo leí este libro y comencé a caminar por el sendero de la riqueza. ¿Pueden adivinar cuántos saldrán a comprar ese libro? Efectivamente, muy pocos. ¿No es algo increíble? ¿Por qué no compran todos ese libro? Un misterio de la vida. Ha recorrido ya un largo camino en busca de su perfección. El hecho de leer este libro es una prueba de que tiene una motivación interior para madurar y cambiar. Le ruego edifique sobre estos cimientos a fin de llegar a ser la persona que puede llegar a ser. Sé que lo hará.